Bien, hoy nos corresponde Génesis 2:4. Aquí vamos a hablar del nombre divino porque es la primera vez que en la Torá o en la Biblia aparece el nombre del Eterno con todas sus letras. Entonces, esta es la primera ocasión en la que aparece el nombre divino en la Escritura y por ello estudiaremos en detalle cuál es su significado, origen e implicaciones, así como el por qué es tan importante en el pensamiento hebreo. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense, aquí dice estas generaciones de los cielos, o son las generaciones de los cielos y la tierra, en su creación, en día de que hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Fíjense, aquí está el nombre de 4 letras del bendito sea, y aquí está Elohim, que es Dios. Entonces es Jehová Dios, tierra y cielos. La palabra orígenes que se menciona en este versículo aparece en el texto hebreo como toldot. Es el Strong 8435 y viene del verbo yalat, que significa engendrar, causar, dar origen, nacer o incluso generación, queriendo dar a entender que los niños son engendrados u originados. Por otro lado, vemos cómo empieza la crónica de la creación y se revelan los detalles de la misma. Este hecho nos reafirma una vez más en el hecho de que los cielos y la tierra tienen un origen y por tanto no han sido eternos, ni han existido por siempre. Por ello es un concepto erróneo hablar de aspectos tales como la madre naturaleza o la madre tierra, pues Dios es el Padre, el creador de todas las cosas, de manera que hablar de términos de madre tierra o madre naturaleza no es otra cosa que un esfuerzo por independizarnos de Dios y no quererle dar crédito y gloria a Él. La tierra fue creada como el hogar y habitación nuestra, pero proviene del creador del universo, tal y como vemos en el siguiente salmo. Salmo 101:5, del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En otras palabras, este salmo expresa que no hemos sido un accidente y nos invita a bendecir su nombre. En la carta a los Romanos encontramos lo siguiente. Romanos 1, de versículos 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que le envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que el comienzo del deterioro de la humanidad tiene lugar cuando empiezas a decir a la naturaleza que es tu madre y a darle gracias en vez de dárselas al Creador, pensando que recibes energía de ella, pero en realidad somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Leamos Romanos 1:23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí claramente está hablando de idolatría, ¿no? O sea, imágenes de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el becerro de oro, un cuadrúpedo, ¿sí? Una serpiente, una imagen de un dios de estos falsos. Por tanto, es una necesidad el creer que la creación se hizo, o mejor, es una necedad el creer que la creación se hizo en 6 días de 24 horas. De manera que por mucho que esta parezca ser la opinión de los sabios, en realidad resulta una idea totalmente absurda. ¿Y por qué? Porque la Torá no es un libro de ciencia. Yo ya les he dicho esto antes, que la Torá no es un libro de ciencia, sino que en la Torá se puede ver la creación, sí, ahí está, están los 6 días, pero ahí nunca dice, usted no va a encontrar ahí, no, que ahora tengo un celular, no está, ¿sí? Entonces, todo está allí, que la ciencia va a avanzar y todo, y la creación sigue el ritmo exacto de cómo la ciencia ha dicho que surgieron las cosas, ¿no? Pero, o sea, ya decir que esto en realidad fueron 6 días de 24 horas es completamente absurdo y eso raya en lo ridículo. Aquí viene la gran tragedia entre la pelea de los creacionistas y los científicos, ¿sí? Los creacionistas creen que la Torá es un libro de ciencia. Eso es falso. La Torá es espiritual, ¿ya? No puede tomar literal lo que dice ahí, por más que sea. Ahora, hay hechos históricos que sí se toman literales, o sea, desde Moisés en adelante es un libro histórico, ¿ya? Y es una constitución donde está toda nuestra creencia, todo lo que Dios ha exigido de nosotros. Entonces allí vemos cómo toma una trascendencia espiritual enorme y también política, pero hay que aclarar que no es un libro de ciencia. Pero, como lo hemos explicado en todas estas enseñanzas del Génesis, llevamos un orden exacto y riguroso, incluso que ya vimos que allí están los dinosaurios también, cuando decían, no, pero ¿dónde están? Ahí eso es falso, esa Biblia es falsa, esa Torah es falsa porque allí no están los dinosaurios y resulta que comprobamos que sí están. Entonces, hay que tener cuidado con eso, o sea, la Torá no es un libro científico, es un libro completamente espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar que es muy interesante ver cómo justamente cuando en el Génesis se nos habla acerca de los orígenes de los cielos y la tierra, se introduce de inmediato el nombre del Padre Eterno. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento. Esto significa que en la restauración final, Dios le dará al mundo un lenguaje hebreo común, otra vez pureza de labios, y todo el mundo invocará el nombre de Jehová, la casa de Judá y la casa de Israel, que está esparcida por todas las naciones, cubriendo la totalidad del globo terráqueo, ¿no? Por eso aquí dice que todos invocarán el nombre de Jehová. Entonces fíjese que esto es para el fin de los tiempos. Entonces el nombre que nosotros tenemos o que habíamos venido pronunciando, Yahweh, es un nombre que primero que todo la W no estaba dentro de ese sonido de W, no está en el hebreo bíblico. Ese sonido fue introducido hace pocos siglos por la influencia de que en el hebreo tuvo el idioma árabe,
que lo tienen de vecino ahora, ¿ya? Y conviven todos los días. Entonces, esa W ya de plano hay que quitarla. Entonces, si la quitamos, entonces el Yahweh no puede ser definitivamente. Entonces, ¿qué sería? Sería Yahvé. Yahvé. Y ustedes saben que la Iglesia Católica cambió todos los nombres y confundió todo esto del Eterno. Entonces, ahí ya te tienes que preguntar, ¿y esto sí será? O sea, este es el nombre que pronuncia la Iglesia Católica desde siempre. Entonces, si todo lo pronuncia mal, ¿será que el nombre del Eterno lo tienen bien? Bueno, incógnita, ¿cierto? Esto significa que en la restauración final, entonces todos tendremos el lenguaje hebreo y pronunciaremos el nombre. Entonces, hasta ahora estaría siendo restaurado el nombre del Eterno, o sea que hasta ahora estaríamos verificando y pudiendo pronunciar el verdadero nombre, no hace 2000 años como lo viene pronunciando la Iglesia Católica. Esta es la verdadera o la forma del nombre del Eterno, en que los escribas masoretas, masoretas son los que empezaron a poner estos puntos diacríticos de las vocales, ¿sí? Ponían el nombre. Fíjese que aquí hace falta una vocal. Aquí solamente hay 2 vocales y esto es un acento, ¿ya? Entonces, el 99.9% de las veces en que esto se escribió a mano, en una Torá o en un Codex. El Codex es un libro, tiene forma de libro, pero también está escrito a mano, ¿sí? Se le llama Codex, está de esta forma, o sea, con 2 letras no más. O sea, vamos a mirarlo acá, de esta manera. Esta es una Sheva y esta es una A. Dice Jet, y aquí es completamente imposible nombrarlo, Va. ¿Sí? Esto estaba puesto así, ¿por qué motivo? O sea, si esto fuera Adonai, pues tuviera todas las letras, no tendría ningún significado que esto lo hubieran quitado en estos textos antiguos, ¿no? Pero simplemente esto tenía la intención de que con estas marcas diacríticas en este nombre, a partir del siglo VI de esta era o de la era común, ¿sí? O sea, quitarle la O como un recordatorio al lector de la prohibición rabínica de pronunciar el nombre. Solo el 0.1% de las veces se escribía el nombre con todas sus vocales, que debería ser como esto, así. O sea, en realidad pues no se sabe si fue por error del escriba o fue por la intervención de la mano poderosa de nuestro Dios, o simplemente que el escriba tenía la orden de no ocultar de todo el nombre, sino dejar ciertas pistas para que en el fin de los tiempos se pudiera encontrar esto, en realidad. Entonces, como le digo, es un porcentaje ínfimo en el que están las letras completas. Entonces aquí dice Kie, Jo, Va. Bueno, mi intención ahora no es hacer el estudio del nombre, porque yo ya hice en el canal, hay un estudio donde aclaro todo esto del nombre, ¿no? Y de dónde sale. Simplemente voy a pasar por encima para que ustedes puedan entrar y ahondar en este tema en el video que hay en el canal, ¿sí? Entonces, estos puntos fueron puestos por los masoretas para indicar la manera correcta de pronunciar cada letra en toda la Torá, ¿sí? Dado que había el temor que pasados los siglos, como ya nadie hablaba hebreo, solamente en las sinagogas, ¿sí?, se perdiera la pronunciación.
Entonces los masoretas se inventaron estas marcas diacríticas para que en realidad no se perdiera la pronunciación del hebreo. Por ahí hay alguien que enseña que es que el hebreo no tiene vocales. No, no es que el hebreo no tenga vocales. El hebreo, en realidad, la parte que se escribe son puras consonantes, pero las vocales se intuyen. Usted no puede pronunciar un idioma simplemente con consonantes. Sabe que la consonante, la S sería S, la T. ¿Cómo pronuncia sin vocales? No es posible. Entonces, aunque no se escribían, se intuían. ¿Sí? Incluso el hebreo moderno pues no tiene vocales. Y nadie se le ocurre decir, no, es que el hebreo no tiene vocales, ¿no? No, sí tiene vocales. Entonces estos masoretas hicieron esto para que no se perdiera el idioma como tal. ¿Qué significa el concepto de nombre? Esto nos puede sorprender un poco, pero para no confundirnos, debemos adentrarnos en el conocimiento del concepto del nombre en la tradición hebrea. ¿Qué es el nombre? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se le pone un nombre a alguien? ¿Qué representa el nombre? Cuando llamamos a alguien por el nombre, ¿qué representa eso? Es su distinción, es su identidad, lo que esa persona es en sí. Y vamos a analizar qué significa el concepto de nombre en el pensamiento hebreo a partir de un pasaje de Génesis, pues es un tema que se utiliza para atacar las raíces hebreas con conclusiones satánicas de confusión, diciendo que, entonces, que no es posible, que el nombre no significa nada, entonces usted puede pronunciarlo como sea. Otra cosa es que si usted no conoce el nombre, pues por eso no se va a perder su alma, porque el Padre no va a permitir eso, no. Pero dice que no tomarás su nombre en vano. Entonces aquí hay que, ya cuando conocemos su nombre, es importante darle su debido respeto y empezar a invocarlo porque es la orden. Dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En este pasaje vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, padre de la fe. Y en el mismo versículo vemos la respuesta al por qué le hace este cambio. Dice literalmente que le ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fijémonos ahora las palabras Abraham y Abraham. Aquí dice Abraham, esta es la palabra en hebreo. Acuérdense que es de derecha a izquierda, dice Abraham. La raíz del nombre la forman las letras Aleph, que es esta Aleph, Bet y Reish. Y su significado es padre de un pueblo o país, pues Ab, que es Bet Aleph, significa padre, y Am significa pueblo. ¿Sí? Entonces ahora veamos, el Eterno lo que hace es ponerle una Hei entre la letra Aleph y la letra Men Sofit, una Men Sofit, o sea, una men final. Y aquí con ese solo cambio cambia significativamente el significado del nombre. En este segundo caso, el significado del nombre es padre de multitudes, pues Ab significa padre y Ham es la contracción de una palabra hebrea que significa multitud. De hecho, en Ezequiel 39 aparece el siguiente texto. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí. ¿Listo? Dice Ezequiel 39:11. En aquel tiempo yo daré a Got lugar para sepultura. Allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Got y a toda su multitud, y lo llamarán
valle de Amón Got. Es decir, que en la guerra de Gog y Magog Dios juzgará a las naciones o multitudes que vayan contra Israel, y toda esta multitud que sea derrotada será llamada Amón Got. Este nombre significa literalmente valle de la multitud de Gog. Entonces, como podemos ver, el nombre representa la identidad, las cualidades, atributos y misión de alguien. Entonces, en el caso del nombre de Dios, es muy grave que esa identidad sea cambiada, ¿sí? Y no permitas que te digan lo contrario, ¿ya? No, que no importa cómo le digas, no. No es posible que alguien tenga ese pensamiento. Si el nombre mío es importante, mucho más el nombre de Dios. Algunos dicen que su nombre es Yod He Bat He, ¿sí? Algunos dicen, no, es que es Yod He Bat He. Resulta que Yod He Bat He no es ningún nombre. Yod He Bat He son las letras que componen el nombre. A esto se le llama el tetragramatón. Son las 4 letras, pero esto es simplemente el nombre de las letras que componen el nombre de Dios. Y es interpretación doctrinal humana que está destinada a confundir el nombre de Dios para que no se pronuncie y así traer maldición sobre Israel. Están haciendo sutilmente el trabajo del Satán. Éxodo 3, 13, 14. Del 13 al 14 dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a Dios o a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios le contestó que su nombre era yo soy el que soy. En hebreo las palabras originales son las siguientes. Fíjense que es Eye. Eye es esto que significa seré. O sea, fíjense que ya hay una diferencia. En la traducción dice yo soy el que soy, pero en realidad ¿qué está diciendo? Eye es seré. Entonces aquí en realidad dice yo seré el que seré, ¿sí? Eye asher, que significa que, y nuevamente ye, que significa seré. Yo soy o yo seré el que seré. Entonces el nombre de Dios tiene que ver con la conjugación del verbo liyot, que significa ser o estar. Y ahora sabemos que el nombre está compuesto por el futuro, el presente y el pasado de ese verbo, o sea, está en eterno presente. Fíjense ustedes cómo se escribe será. Tiene 2 de las letras del nombre Yod Hei. El nombre Jove tiene también letras del nombre He Bat He. Y fue, que es Hayá, tiene también las letras del nombre G, Yud y G. Fíjense acá lo que aparece en rojo, en futuro, será y ye. De aquí sacamos ye. Es, sacamos Job, y de Hayá. En fue, sacamos la A y la H finales. Acá que dice al final, Ye, o va. No sé si lo ves ahí, que dice Jehová. Si no lo ves, que ahí está resaltado en rojo, pues apague y vámonos, porque esto está claro, está completamente claro ahí. Ahora lo otro, Jehová, en realidad viene de la pronunciación de las 5 vocales.
las 5 vocales que conocemos en todo idioma, que es A, E, I, O, U. Entonces tenemos las 5 vocales I, E, O, U, A, I, E, O, A, I, E, O, A, I, E, O, A, y que después, pues ya en la pronunciación final queda como Jehová, ¿sí? Pero en realidad son las 5 vocales que son el pegamento de la palabra. O sea, cuando se confundieron las lenguas, lo único que quedó fue el nombre del Eterno con las 5 vocales en todos los idiomas. Estas 5 vocales, o sea, están absolutamente en todos los idiomas. Usted no puede pronunciar nada sin estas 5 vocales. En algunos idiomas, pues hay una combinación, puede ser entre una A y una E, o entre una O y una U, pero no hay vocales diferentes hasta 5. Entonces, para que vea que Jehová es el que une todos los idiomas del mundo. ¿Por qué? Porque solo había un idioma empezando, que fue el idioma hebreo, y que se confundió las lenguas en la Torre de Babel. ¿Por qué? Por el mismo pecado del hombre, de querer ser como Dios, ¿sí? Y es exactamente lo que lo que ahora se está enseñando por algunos pastores, porque la Cábala lo que enseña en sí es a ser como Dios. Entonces te dicen ahí exactamente que tú puedes ser como Dios, entonces tú puedes hacer los milagros, tú puedes hacer tu éxito, simplemente tienes que poner un mantra del nombre y entonces meditar en el nombre mirándolo 3 horas y así vas a generar una cantidad de cosas y vas a salir de la pobreza y bueno, eso es ser como Dios. Por eso es que la cábala no está bien. Eso es algo que viene de la Torre de Babel. Quieren ser como Dios y entonces de ahí viene la confusión de las lenguas y lo único que queda en esa confusión de lenguas es el nombre del Eterno para todos los idiomas, en las 5 vocales. Esto está claramente en el estudio que está en el canal del nombre. Así que en resumen podemos decir que el nombre significa o representa lo siguiente: los atributos de la persona, las características, las cualidades, su misión, su enseñanza, su autoridad, qué tipo de llamamiento tiene, la identidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante pensar cuando tenemos un hijo, en qué nombre le vamos a colocar. O sea, un nombre no puede ser dedicado a un abuelo, a un padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vas a condenar a repetir lo que el abuelo vivió, lo que el padre vivió, lo que el hermano vivió, lo que el amigo vivió. Entonces, no dediquen los nombres a personas, ¿sí? Sino busquen qué significan los nombres y asimismo, este niño va a hacer tal cosa, entonces le voy a colocar esto porque esto es lo que va a hacer. Hay que tener cuidado con eso. Y por lo tanto, creer en el nombre significa, o sea, en el nombre del Eterno, significa creer en su autoridad, creer en su identidad, creer en su enseñanza, creer en sus atributos, creer en sus cualidades, creer en su misión, creer en sus enseñanzas, etcétera, y vivir conforme a ellas. Por eso la Escritura también advierte claramente que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que no solo debemos creer intelectualmente, sino que nuestra vida debe seguir los pasos de aquel a quien consideramos nuestro maestro. Con esta idea clara, volvamos otra vez al pasaje de Mateo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese aquí que dice que llame a quien, al Mesías, Yeshua, porque Yeshua es salvación, pero Yeshua es la contracción de Yehoshua, ¿cierto? Entonces, Yeshua es que Jehová salva, que es la contracción de Yehoshua, que significa exactamente lo mismo, ¿sí? Yehoshua se contrae, yo también explico esto en el estudio, se le ocultan dos letras y de ahí es que sale el nombre de Yeshua. O sea, es exactamente el mismo nombre contraído. Entonces esto es Jehová salva, ¿no? Entonces, Jesús es un nombre en español que no significa nada, ¿ya? Dicen que no, que Jesús porque él salvará, pero salvará significa, en español significa Jesús, ¿cierto que no? Entonces debemos empezar por lo menos con el nombre del Padre, ¿sí? Y con el nombre de nuestro Salvador a pronunciarlo de manera correcta. Pero ojo, con el nombre de Jehová hay que tener mucho cuidado porque para eso está el Adonai, para eso está el Hachem, o sea, para no hacer este nombre muletilla, ¿no? O sea, porque debe estar en nuestra boca para orar, sí, para enseñar también, pero no pronunciarlo en vano a toda hora. Y, ay, no, usted sabe que, ay, no, Dios mío, que yo no sé qué. Entonces, esos son muletillas, ¿sí? Entonces, para eso no se debe utilizar el nombre. Entonces, hay otras cosas, el Todopoderoso, ¿sí? El Padre Eterno, que también se pueden usar, ¿sí? O sea, ya para darle su respeto respectivo al nombre. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí a quién se está refiriendo él, al Mesías, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? No es Jesús, es Yeshua. En otras palabras, el que cree en la identidad, el propósito, la misión, el carácter y la autoridad del Mesías no es condenado, pero quien lo rechaza ya ha sido condenado. ¿Mm? Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué significa hablar y venir en el nombre de alguien? ¿Por qué dijo nuestro Mesías estas palabras? Porque en aquella época, para poder enseñar Torah en las sinagogas, debía presentar tus credenciales, ¿sí? Tenías que decir quién era tu maestro o rabino. Cuando Pablo presentaba sus credenciales, para que le escucharan los judíos de su época, decía que era discípulo de Gamaliel, un rabino muy reputado en aquella época, o sea, de mucha reputación, ¿sí? Y él estudió a los pies de Gamaliel hasta que Yeshua vino y ¡pum!, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Hasta ahí le llegó su rabino Gamaliel. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. A pesar de que la Iglesia cristiana pone la bandera de Pablo, la pone como que él cambió absolutamente todo lo que venía de la parte judía en cuanto a la Torá, pero esto es completamente falso. O sea, si tú empiezas a leer las cartas paulinas y vas al fondo, te das cuenta que él era el más judío de todos los judíos. Todo lo que dice es de un judío completamente ortodoxo, pero creyente en el Mesías, ¿sí? Entonces ahí es donde está la clave.
donde está la unión entre la Brihadachá del Nuevo Testamento y la Tanakh del Antiguo Testamento, incluida la Torá, que es el Pentateuco. Pues solo después de presentar estas credenciales, los judíos estarían dispuestos a escucharles. O sea, si él no decía que era discípulo de Gamaliel, pues nadie le ponía cuidado. Y es que cualquiera puede decir que se le ha aparecido a alguien del cielo, pero solo será reconocido lo que diga ante el pueblo judío. Si ha recibido la autoridad de un rabino conocedor de la Torá, pues fue al pueblo de Israel a quien se le dio la escritura. ¿Sí? Ya hoy en día no hay necesidad de esto, o sea, ya incluso Yeshua dijo, no llaméis rabino a nadie, o sea, a nadie se le puede llamar rabino en esta época y está absolutamente prohibido por el Mesías. Entonces no entiendo por qué en judaísmo mesiánico el líder es un rabino. Expresamente está prohibido por el Mesías llamarle a alguien rabino. También está prohibido llamarle a alguien padre. O sea, ahí sacamos de plano al judaísmo mesiánico y sacamos de plano a la Iglesia católica. Porque ¿a quién llaman padre? A los sacerdotes de la Iglesia católica. Está completamente prohibido por el Mesías. Pues solo después de presentar estas credenciales a los judíos estaban dispuestos a escucharles en esa época. Ahora las credenciales que se presentan son las del Rúa, las del Espíritu Santo. Y saber que lo que tú hablas está completamente apegado a las Escrituras. Esa es tu autoridad. Si empiezas a enseñar cosas que no están dentro de la Escritura, entonces ya tu autoridad se pierde. Vas a enseñar Midrash, vas a enseñar Talmud, vas a enseñar ley judía. De eso no se tratan las raíces hebreas, porque nosotros no somos judíos. Aquí no vamos a enseñar eso. Vamos a apegarnos completamente a lo que dice la Escritura. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Nos damos cuenta de lo que estaba diciendo en este versículo Yeshua. Él había venido en el nombre de su Padre, Jehová, trayendo sus enseñanzas y mandamientos, y el pueblo no le recibía. Y profetizó que vendría otro en su propio nombre, es decir, poniéndose él como autoridad, negando las palabras de Jehová y de Yeshua mismo, y a ese pueblo sí lo recibirían. Y dice más adelante en este mismo evangelio de Juan lo siguiente, Juan 10:3, a ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. En otras palabras, ¿sabías que tú delante de Dios no te llamas con el nombre que te han puesto tus padres? Jehová te conoce por un nombre distinto, tal y como vemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido es la revelación de la palabra, que solo es para sus hijos. Y algunos ya hemos recibido ese nombre, que no nos lo dieron nuestros padres biológicos, sino que ¿quién es el que lo ha dado? Jehová mismo, el Padre Eterno. Y por eso cuando entré a ser parte del pueblo de Israel, después de mi circuncisión en la carne, mi nombre fue revelado por el Ruach Kodesh. O sea, este nombre de Naftali ben Yehudá me lo dio directamente el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. ¿Y es tan importante mi nombre? Claro que sí. ¿Sí? Y si es importante mi nombre, mucho más aún es el nombre de mi Padre Celestial y el nombre de su Hijo.
Por eso en Proverbios dice, Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Ahora tú lo sabes. ¿Sabes cuál es el nombre del Padre? ¿Sabes cuál es el nombre del Hijo? Entonces no hay motivo para andar dando palos de ciego, ¿no? Verás cómo tu vida después de recibir tu nombre cambia, porque es el resultado del propósito que el Padre ha tenido para ti, ¿sí? Así que tu nombre tiene que ver con el llamado de Dios, de Jehová, del Padre Eterno. Y por ello, cuando recibes el pacto en la carne, tu nombre de ciudadano israelita te es revelado y cambiado por el gentil o pagano que hasta ese momento tienes, porque es en el hebreo que Dios escribió las escrituras. Bueno, aquí hay que añadir otra cosa, o sea, esto tiene que ser un convencimiento pleno de cada varón, ¿sí? O sea, aquí no se está diciendo que la circuncisión sea un requisito o para entrar al pueblo de Israel o para ser salvo, porque estaría diciendo una mentira, ¿sí? Dice, lo más importante es la circuncisión del corazón. Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y otra vez vemos cómo se dice bienvenido, el que viene en el nombre, en la autoridad, enseñanza, instrucción, ley del Señor. Veamos Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que viene a decirnos este versículo es que si estamos dentro de los mandamientos y enseñanzas del Señor, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Pero debemos estar en obediencia y ser fieles a su palabra. Si estamos en obediencia, entonces sí, pidamos todo lo que queramos al Padre, pues según su propia voluntad. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien dice, en el nombre de Jesús pido algo? ¿Jesús le oye? Sí, esa persona se le ha cambiado el nombre al Mesías, pero él en su misericordia, pues lo escucha. Yo he visto, y estando en el cristianismo, vi sanaciones en el nombre de Jesús, y yo no puedo decir que eso no pasó porque pasó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pero yo no conocía el nombre. Ahora que sí lo conozco, entonces ya no digo en el nombre de Jesús, sino que digo en el nombre de Yeshua, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero yo que me entienda. La función del Espíritu Santo, ¿cuál es entonces con relación al nombre de Dios? Y precisamente en el contexto del nombre vemos cómo se nos indica cuál es la función del Espíritu Santo. Veamos Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu es enviado a nuestra vida para recordarnos el nombre, la autoridad, identidad, enseñanza, instrucciones y mandamientos. De hecho, en Jeremías se nos dice exactamente qué hará el Espíritu cuando venga a nuestros corazones. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces el Espíritu Santo viene para recibir en nuestros corazones las enseñanzas y palabras del Señor. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Guardar su palabra es equivalente a guardar su nombre. Y por lo tanto,
como vemos en Primera de Juan, si alguien dice que cree en su nombre, pero no guarda su palabra, es mentiroso. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le reconozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué significa ser guardados en el nombre del Padre? Además podemos ver en Juan cómo se nos insta a guardar la unidad entre todos los hijos del Padre. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el secreto entonces de la unidad entre los creyentes según este versículo? Pues ser guardados en su nombre, y esto implica ser guardado en sus instrucciones y sus mandamientos. Si todos nos proponemos de todo corazón guardar sus mandamientos, ¿sería posible estar divididos? No, pues nos pondríamos de acuerdo bajo unos mismos mandamientos y estaríamos bajo la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre. ¿Qué significa estar entonces bajo sus mandatos? Sí, tenemos más de 40,000 iglesias hasta el último conteo cristianas, y todas ellas tienen diferentes doctrinas, o sea, cada una interpreta a su manera, y entonces en vez de ser de gran ayuda que haya 40,000 denominaciones, pues es un completo caos, porque cada cual interpreta y hace la doctrina de lo que entiende. Y ya entendiendo esto por fuera de un contexto hebreo, pues hacen un completo desastre. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Significa clamar y aferrarnos a su nombre, a su perdón de pecados. De manera que si Él nos perdonó nuestros pecados, perseveremos en ese perdón, en esa gracia, en esa misericordia. La respuesta nos la da entonces la carta a los Romanos. Dice Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir transgrediendo la Torá y pecando para que el Señor nos vuelva a perdonar, pues con ello demostramos que no sabemos lo que es la salvación. El Señor vino a librarnos de nuestros pecados para que andemos en una vida nueva. No hay sacrificio de expiación por el pecado para aquel que peca voluntariamente sin una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10:26-27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vea, esto es súper importante, vea. Dice aquí, porque si pecamos, o dice aquí pecaremos, pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es después de haber yo dicho que Yeshua es mi Adón, ¿sí? Que haberlo confesado y saber que su voluntad está en la Torá, y entonces sigo pecando. Entonces dice aquí claramente, ya no me queda más sacrificio por los pecados, porque Yeshua lo que hace es apartarse de mí. Y entonces, ¿qué voy yo a ofrecer por los pecados? Si ya estoy en la verdad y sigo pecando, ¿qué puedo hacer, no? Otra cosa es que todo esto es un proceso, ¿no? O sea, tú no puedes pasar de hoy a mañana a ser un santo de primera y ser un apartado completo y apartarse del mundo, porque no, de eso no se trata. Es simplemente poder vivir en el mundo sin contaminarse. De eso se trata el ser apartados para el Eterno. El ser santos es poder vivir en este mundo apartados de toda contaminación, ¿sí? No es que yo entonces me voy a encerrar aquí en mi cápsula y entonces ya no voy a salir, ¿no? En la Escritura aparece también el versículo en el que Yeshua insta a sus seguidores a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre.
También dice del Hijo y del Espíritu Santo, pero ya habíamos hablado de eso, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso, que esto es una añadidura. Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la traducción. Pero este ha sido un pasaje muy controversial y ya creo que lo habíamos conversado aquí, pues en algunas versiones aparece escrito así, mientras en otras no aparece esto. A modo de introducción, solo diré que el manuscrito más antiguo, o sea, el libro más antiguo que se tiene, no se dice de esta manera, pero aunque es controversial, por sentido común y lógica podemos deducir lo siguiente. Si Yeshua mandó a sus seguidores a bautizar, ¿cómo es que estos no lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ellos no lo hicieron así nunca, no está escrito. Pues en todo el libro de los Hechos no hay ni una sola ocasión en que los apóstoles bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todas las ocasiones en que se menciona que bautizó a gente, lo hicieron en el nombre de Yeshua, no en el nombre de nadie más, ni de la Trinidad, aunque para un análisis más profundo, recomiendo que escuchen mis estudios o los estudios que tengo en el canal. Y bueno, más adelante haremos otro estudio sobre esto. Finalmente, veamos el versículo de Marcos donde se nos habla de las señales que se harán en el nombre del Señor. ¿Qué significa hacer señales y milagros en el nombre del Padre? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Una vez hemos entendido qué significa el nombre, la interpretación que podemos hacer de este versículo es la siguiente. La opresión, las maldiciones y los juicios a las personas, por ejemplo, en forma de posiciones demoníacas, son la consecuencia de abandonar las instrucciones divinas. Pero una vez quitamos la causa que nos ha llevado a esta situación, el pecado, y nos sometemos a Dios siendo discipulados en su nombre, es decir, su autoridad e instrucciones, el diablo, el Hasatán, huirá de ellas. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que por más que intentemos limpiar a una persona en el nombre de Yeshua, si esa misma persona sigue viviendo en pecado, no se va a liberar. Por mucho que le hagamos rituales de exorcismo, echándoles agua bendita, pasándole huevos por la cabeza, yo no sé cuántas situaciones haya para hacer esos exorcismos, ¿no? ¡Fuera, demonio! ¿No? Eso depende de cada persona, ¿sí? En esta situación, actuar así es de risa, pues si una persona quiere ser liberada, debe empezar por lo básico. Arrepentirse, creer, y entonces ahí sí ven y recibe la liberación. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero si no limpias tu casa y te llenas de palabra e instrucción del Señor, la Escritura nos advierte de lo que pasará. Vendrán 7 espíritus peores y entrarán de nuevo. Lucas 11:24-26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Antes solo tenía un demonio, ahora tiene 8. ¿Ya? Así que, ¿en qué momento se limpia nuestra casa? Cuando escuchamos el nombre de Jehová, el nombre de Yeshua y su enseñanza, diciéndonos que nos arrepintamos. En ese momento, a lo mejor nos emocionamos y nos remuerde un poco la conciencia y decimos, sí, Adón, sí, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida, ¿sí?
Pero si no lo llevamos a nuestra vida con la Torá y a cumplir con la voluntad del Padre, que es la instrucción divina, al rato viene el que nos dejó con otros 7 espíritus peores y nuestro estado será peor que al principio. Así que la verdadera libertad solo nos la puede dar el Hijo, Yeshua, ¿sí? Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí lo dice en forma directa, ¿sí? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yeshua exhortó a todos aquellos judíos que habían creído en él a que permanecieran en sus palabras. Estos sí eran judíos mesiánicos. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, o sea, a los judíos mesiánicos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos encontrarnos con muchas personas que nos digan: sí, yo creo en el Mesías, sí, yo creo en su nombre, creo en sus enseñanzas, pero si no siguen sus palabras, no serán verdaderamente libres. En resumen, la verdad es única y exclusivamente su nombre y su palabra. Por eso Yeshua nos advierte lo siguiente. Ahora, antes de leer esto, quiero decirles, y si es diciéndole Jesús, diciéndole Yahvé, diciéndole Jehová, pues no conocemos ni siquiera el nombre. Entonces, ¿en qué nombre vamos a creer? Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra que aparece en español como maldad en la traducción griega es anomia, ¿sí? Que significa infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. ¿Cuánta gente llegará aquel día ante el Padre y dirá: Señor, mira, yo traía mi cruz, ¿sí? Esa cruz romana, la traigo a mis espaldas, vea, aquí te la traigo, aquí te la presento, y me santiguaba cada día, echaba fuera demonios, pero el Señor les llamaba transgresores de la ley, es decir, violadores de la ley de Moisés. Desechaste la ley, desechaste a Moisés. Si desechas a Moisés, desechaste al Mesías mismo. Fuera de aquí, hacedores de anomia, hacedores de maldad. En Éxodo 27 encontramos lo siguiente. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice aquí, dice: no lo tizá el Shen Jehová Eloheja, la chao kiloli na que Jehová et. Asher yisa et shemou la chao. No hagas en el nombre de Jehová, tu Dios, que sea vano, vacío o desolado, porque no limpiará Jehová al que haga su nombre vacío, hueco y desolado. De manera que hacer mal uso de la identidad, atributos, enseñanzas, instrucciones, cualidades y misión de Dios no quedará sin castigo. ¿Qué significa todo esto? Que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para reflejar las virtudes, atributos y enseñanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas, la ignorancia, la confusión y la religiosidad a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La verdad es que tú y yo fuimos llamados para ser conformados a la imagen de aquel que manifestó perfectamente su nombre. Pero si tú haces este llamamiento vano, nulo y vacío, si tu vida no tiene el efecto de su palabra y tus acciones no son el fruto de su palabra, estás usando la firma de Dios, su nombre en ti, en vano. Y en este caso el Señor no te limpiará jamás.
pues dejaste de cumplir el propósito que él tenía para ti. ¿Qué haremos y qué diremos ante esto? Cuando Pablo tuvo la visión de Yeshua en el camino de Damasco, que lo tumbó del caballo y que lo puso ciego, mientras estaba haciendo cosas contrarias al propósito para el que había sido creado, tuvo un encuentro con Yeshua y se le dijo lo siguiente, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Eso le dijo a un hombre sumamente religioso como Pablo. La verdad es que Pablo era cumplidor de todo lo del judaísmo. Era religioso, el más religioso de todos. Sí, por eso fue tan importante dentro de la comunidad creyente en el Mesías. Entonces él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero lo que estaba haciendo era a la manera de los hombres, siguiendo los conceptos propios de una religión. Por eso tuvo un encuentro con Yeshua, quien le advirtió que estaba haciendo cosas contra el nombre y la voluntad del Padre Eterno. Hechos 9 del 4 al 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Adón? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero una vez que Pablo entendió, se dio cuenta que estaba haciendo algo que iba contra voluntad y propósito de Dios, obedeció, se levantó y se bautizó. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A lo mejor te has bautizado siendo bebé, como lo hacen a uno en la iglesia católica, ¿cierto? A mí me bautizaron siendo bebé, ¿sí? O a lo mejor muchas otras veces, pero probablemente tu bautizo fue en vano, sin sentido, al no entender realmente lo que es el bautismo, que es en realidad una purificación, ¿sí? Solo cuando nos bautizamos correctamente invocando su nombre, aceptamos que vamos a vivir conforme a sus enseñanzas y cumpliendo el propósito que él tenía para nosotros en ese acto que antes hicimos sin sentido, pues ahora lo hacemos con todo el sentido. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y deja